Buenas tardes, mi nombre es David Camacho y esta es la entrega de la actividad 1, investigación cuantitativa. Se planteaba la primera pregunta que es ¿qué caracteriza a la investigación cuantitativa? Bueno, en los enfoques de investigación cuantitativos, por sus condiciones, debe ser un proceso, además de ser secuencial, debe ser probatorio. Y digo secuencial porque la investigación cuantitativa está compuesta por una serie de etapas y cada una de estas antecede a la que sigue. Ninguna de estas puede ser omitidas o saltárselas, no se puede. Este tipo de procesos generalmente parte de una idea que se va delimitando con el tiempo. Se debe delimitar muy bien esta idea para posteriormente trazar los objetivos y las preguntas de investigación. Claro está que se debe realizar una consulta bibliográfica por medio de la cual se construya el marco y la perspectiva teórica. Luego de las preguntas se formarán las variables que deben ser probadas en un medio de un determinado contexto. Y bueno, la investigación cuantitativa tiene las siguientes características. La primera es que posee la necesidad de medir y estimar la magnitud de los problemas de investigación. Otra característica es que los investigadores deben plasmar primero un problema de estudio y luego delimitarlo. Y las preguntas de investigación giran en torno pues, a cuestiones específicas. Luego de la definición del problema, se debe considerar lo investigado previamente a la construcción de un marco teórico que termine por derivar en una hipótesis. Otra característica es que la recolección de los datos se basa en la medición y esta se realiza por medio de procesos estandarizados y previamente aprobados científicamente. Bueno, la siguiente pregunta que se planteaba es ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Uno de los requisitos de cualquier investigación, sin importar el enfoque que se elija, es el cumplimiento de los objetivos generados. En relación con el diseño, este responderá a la perspectiva epistemológica y a la disciplina, por lo general suele enfatizar entre unos criterios y otros. De manera tradicional, para cumplir con una investigación cuantitativa, esta debe responder mínimo a cuatro criterios. Uno de esos criterios es la validez y radica en la adecuada operacionalización de preguntas de investigación. Las variables intervenidas deben ser además relevantes, deben abarcar diferentes dimensiones que permitan incorporar las preguntas de investigación. También la generalidad, que consiste en que la muestra sea representativa de la muestra o población que está siendo objeto del estudio. Para esto se deberá evitar sesgos mediante marcos muestrales adecuados y muestreos realizados de forma aleatoria. Eh, la fiabilidad. Las mediciones deben tener precisión necesaria eh, y se basa también en la minimización del error aleatorio y requiere un tamaño representativo de esa muestra. La replicabilidad radica en que se pueda repetir esa investigación y que los resultados no sean diferentes. Eh, También el rigor de la investigación cuantitativa parte de una buena definición del problema de investigación, preguntas de investigación no sencillas, no simples, pero tampoco pues, que abarquen mucho, no muy amplias. Deben estar bien articuladas y alineadas con el problema de investigación. Perdón. Por su parte, la pregunta de investigación y el análisis de datos debe hacer uso de técnicas especializadas y probadas. La siguiente pregunta que se plantea es ¿qué caracteriza a la investigación cualitativa? La investigación cualitativa está enmarcada en medio de áreas o temas de investigación significativos. En medio de las preguntas de investigación e hipótesis, son plasmadas antes de la recolección y análisis de los datos. Este tipo de enfoque
permite desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos. Eh, por medio de esto también se logra llegar a preguntas de investigación verdaderamente importantes para que luego sean mejoradas y respondidas. Este tipo de investigaciones posee las siguientes características. Lo primero, que el investigador plantea problemas, sin embargo, no sigue procesos definidos de manera clara. Generalmente no se definen las preguntas e hipótesis por completo, sino que esto se va modelando, moldeando. Eh, la segunda es que el investigador trata de examinar los hechos y los procesos para desarrollar teorías coherentes que representen verdaderamente lo que él está observando. La tercera es que no se prueban hipótesis, sino que estas se generan en medio del proceso para ser perfeccionadas conforme el análisis de los datos. Y la cuarta, que se usan técnicas de recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos y discusiones en grupo. La siguiente pregunta que se planteaba es cuáles son las tensiones entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo. Por medio de los métodos de investigación son usados enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Y en algunas ocasiones estos dos son usados de manera mixta, con el objetivo de encontrar soluciones integrales a un problema. Mientras que en la investigación cualitativa se encarga de fenómenos haciendo uso de observaciones, entrevistas o análisis de datos, la investigación cuantitativa se basará siempre en medio del análisis estadístico de variables de tipo numéricas. El uso de los diferentes enfoques puede generar tensiones al momento de plantear conclusiones. También es necesario tener presente que ambos tipos de investigación requieren personal capacitado en medio de su uso. También se plantea la pregunta si es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo. Algunos investigadores aseguran que los estudios deben ser estrictamente o cualitativos o cuantitativos, y por lo que se debe tener especial cuidado al momento de polarizar sus metodologías. Otros autores mucho más pragmáticos en sus técnicas realizan trabajos haciendo uso de varios enfoques epistemológicos y con visiones más holísticas. En los últimos tiempos, en medio del campo de la administración, han sido aceptadas las metodologías mixtas, usando métodos cualitativos y cuantitativos en recolección y análisis de datos. Las investigaciones con métodos mixtos presentan enormes ventajas como la facilidad y la verificación de teorías acerca de un mismo estudio. Y también permiten la obtención de inferencias más fuertes y la comprensión de desventajas que existen en las metodologías cualitativas y cuantitativas cuando se usan por separado. Este tipo de estudios suelen tener grandes retos para el investigador o los investigadores, que cuando son usados por separados, en las primeras investigaciones se recomienda no hacer este tipo de mezclas. También se plantea la pregunta, ¿cómo se caracteriza la investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo? En las investigaciones mixtas son justificadas porque son complementarias. Estas están compuestas por un gran número de conocimientos y tienen enormes ventajas al investigador. Las características de este tipo de investigaciones mixtas deberán figurar en medio de las siguientes formas. Primero, en paralelo, donde los datos cualitativos y cuantitativos son recogidos al mismo tiempo y se usa para convalidar los resultados o responder preguntas de investigación no alcanzadas fácilmente. También permite obtener datos desde diferentes posturas y de esta manera se logra una imagen más precisa del fenómeno que se está abordando. La segunda es el estudio cualitativo seguido del estudio cuantitativo. Se usa
para el desarrollo de teorías y abordar estudios poco explorados. Por medio del trabajo previo se obtiene suficiente información para posteriormente ser probada por medio de métodos cuantitativos. El tercero es el estudio cuantitativo seguido de lo cualitativo. Y radica que tras los resultados contradictorios o inesperados de los estudios cuantitativos, se hace uso del análisis cualitativo con el objetivo único de aclarar los resultados. ¿Sí? Es necesario cierto nivel de integración para que el segundo método también dé respuesta a las preguntas previas. Y por último, los estudios cuantitativos son enriquecidos con investigaciones cualitativas por medio de las cuales se logra explorar sus áreas de estudio con un mayor detalle. Muchas gracias.